¿Alguna vez has sentido un vacío que no puedes explicar, un anhelo profundo de saber por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito en este mundo? ¿Y si te dijera que los elegidos por Dios nacen en fechas específicas y que el mes de tu nacimiento podría ser una señal divina del plan eterno que Él tiene para ti? No eres un accidente. Dios, en su infinita sabiduría, escogió el momento exacto de tu nacimiento, y ese momento lleva un mensaje oculto, un propósito divino que te hace uno de los elegidos para su gloria. En Dios, la palabra bíblica, vamos a emprender un viaje espiritual que cambiará la forma en que ves tu vida. Vamos a revelarte cómo los elegidos por Dios nacen en estas fechas, conectando cada mes con un significado bíblico que te mostrará la misión que Dios te ha dado. Desde enero hasta diciembre, cada mes lleva un propósito que puede transformar tu vida y la de los que te rodean. Este viaje te llenará de asombro, te inspirará a vivir con valentía y te recordará que fuiste creado para un plan eterno que trasciende esta vida terrenal. Quédate hasta el final, porque el propósito de tu mes te mostrará cómo Dios te ha llamado para impactar el mundo de una manera única y poderosa. Imagina por un momento que tu existencia no es casualidad. La Biblia nos dice: antes de formarte en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Dios no solo te creó, Él te escogió, te diseñó con un propósito específico, y el mes en que naciste podría ser una pista divina de ese propósito. En las Escrituras, los tiempos y las estaciones tienen un significado profundo. Cuando Dios creó el mundo dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales, y para estaciones, y para días y años. Génesis 1:14. Si Dios puso tanto cuidado en los tiempos, ¿no crees que el mes de tu nacimiento podría llevar un mensaje espiritual? No estamos hablando de astrología ni de horóscopos, eso es del mundo, y nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo Dios, en su soberanía, usa los tiempos para hablarnos, para señalarnos su plan. Piensa en cómo los israelitas celebraban las fiestas en tiempos específicos, la Pascua en primavera, el día de la expiación en otoño. Todo en el plan de Dios tiene un propósito, y tu mes de nacimiento no es la excepción. Vamos a explorar cada mes, conectándolo con un propósito bíblico que refleja cómo los elegidos por Dios están destinados a brillar en este mundo. Busca tu mes, escucha con el corazón abierto y prepárate para descubrir el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Enero. Si naciste en enero, eres uno de los elegidos para ser un portador de luz. Enero es el mes de los nuevos comienzos, cuando el año despierta con un aire de renovación y esperanza. En la Biblia, el primer acto de Dios fue traer luz al caos. Dijo Dios: hágase la luz, y hubo luz. G de la creación. Dios vio que era buena, y separó la luz de la oscuridad. Génesis 1:3-4. Así como Dios iluminó la oscuridad del mundo, tú, nacido en enero, fuiste escogido para llevar su luz a un mundo perdido. Imagina un amanecer dorado rompiendo la noche más oscura, con rayos de sol que atraviesan las sombras. That's you, enero. Tu propósito es brillar con la verdad de Cristo, trayendo esperanza a los que están en tinieblas. Piensa en las veces que has sido un faro de esperanza para alguien. Cuando consolaste a un amigo en su dolor, compartiste el Evangelio con un extraño, o llevaste alegría a un lugar oscuro. Eso no es casualidad, es tu llamado. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre un monte. Mateo 5:14. Pero ser luz no siempre es fácil. A veces, el mundo intentará apagar tu brillo con críticas, rechazo o persecución. Sin embargo, como un faro en una tormenta, estás destinado a brillar más fuerte. Mira a Moisés. Cuando Dios lo llamó, él dudaba de sí mismo, pero se convirtió en un líder que guió a Israel con la luz de Dios. ¿Estás viviendo como un portador de luz
¿O estás escondiendo tu brillo por miedo? ¿Estás iluminando tu hogar, tu trabajo, tu comunidad con el amor de Cristo? Abraza tu propósito, enero, porque el mundo necesita la luz que Dios puso en ti. La Escritura nos anima. Que brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Febrero. Los nacidos en febrero son elegidos para ser guerreros de paciencia. Febrero es el mes más corto, un recordatorio de que a veces los tiempos de espera son parte del plan de Dios. En la Biblia, Noé enfrentó un tiempo de espera mientras las aguas del diluvio cubrían la tierra. Esperó Noé 7 días más y volvió a enviar la paloma del arca. Génesis 8:12. Noé confió en los tiempos de Dios, y cuando la paloma regresó con una rama de olivo, supo que la promesa de Dios se había cumplido. Tú, febrero, fuiste escogido para mostrar esa misma paciencia, para confiar en Dios incluso cuando el diluvio de la vida parece interminable. Imagina a Noé en el arca, rodeado de animales, con el agua rugiendo afuera, pero con un corazón lleno de fe. Esa es la paciencia que encarnas, febrero. Tu propósito es enseñar a otros a esperar en Dios con fe inquebrantable, a no desesperarse cuando las respuestas no llegan de inmediato. Piensa en las veces que has esperado por un milagro, una sanidad, una restauración familiar, un cambio en tu vida. Esos tiempos de espera no son en vano, son un entrenamiento para tu propósito. En nuestra cultura de gratificación instantánea, donde todo es ahora, tu paciencia es un testimonio poderoso. Recuerda a Abraham, quien esperó 25 años por el hijo prometido, Isaac, y nunca perdió la fe. Esperó con paciencia y recibió lo que se le había prometido. Hebreos 6:15. ¿Estás confiando en los tiempos de Dios, incluso cuando el diluvio parece no terminar? ¿Estás mostrando a otros cómo esperar con esperanza? Eres un guerrero de paciencia, febrero, y tu fe en los tiempos de Dios inspirará a muchos. La Escritura nos asegura: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Isaías 40:31. Marzo. Si eres de marzo, eres uno de los elegidos para vivir en victoria. Marzo es el mes de la primavera, cuando la vida resurge después del invierno, y está profundamente conectado con la resurrección de Cristo. Al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Lucas 24:7. Así como Jesús venció la muerte, tú fuiste escogido para superar las pruebas con la fuerza de su resurrección. Imagina la tumba vacía en la mañana de Pascua, la piedra rodada, el sudario doblado, y la luz de la gloria de Dios iluminando la oscuridad. Esa es la victoria que llevas, marzo. Tu propósito es vivir como un vencedor, mostrando al mundo que en Cristo ninguna batalla es demasiado grande. Piensa en las tormentas que has enfrentado: enfermedad, pérdida, rechazo o fracaso. Quizás hubo momentos en que sentiste que el Viernes Santo de tu vida, el dolor, la oscuridad, nunca terminaría. Pero como Jesús resucitó al tercer día, tú también puedes levantarte con poder. La resurrección no es solo un evento del pasado, es una promesa para tu vida hoy. Mira a José, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, pero elevado a gobernante de Egipto porque Dios estaba con él. Génesis 39:2. José vivió en victoria, y tú estás llamado a hacer lo mismo. ¿Estás caminando en la victoria de Cristo o te estás dejando vencer por el miedo y la duda? ¿Estás mostrando a otros que el poder de la resurrección puede transformar cualquier situación? Eres un elegido para proclamar: en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Vive tu propósito, marzo, y deja que tu vida sea un testimonio de la victoria de Cristo. Abril. Los nacidos en abril son elegidos para ser liberadores. Abril está asociado con la Pascua, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Con mano fuerte, el Señor nos sacó de Egipto,
de la casa de servidumbre. Éxodo 13:14. Así como Dios rompió las cadenas de Israel, tú fuiste escogido para romper cadenas en tu vida y en la de otros con la libertad que Cristo ofrece. Imagina a los israelitas cruzando el Mar Rojo. Las aguas se abren, el ejército egipcio es destruido y el pueblo camina hacia la libertad. Esa es la libertad que traes, Abril. Tu propósito es llevar la libertad de Cristo a los que están atados por el pecado, la culpa, el miedo o la opresión. Piensa en las veces que has ayudado a alguien a encontrar paz. Quizás oraste por un amigo atrapado en la adicción, compartiste el evangelio con alguien que vivía en la culpa, o diste esperanza a alguien que se sentía esclavizado por el pasado. Ese es tu don. La Pascua no fue solo un evento histórico, fue un anticipo de lo que Jesús haría en la cruz. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Él pagó el precio para que fuéramos libres, y tú, Abril, estás llamado a proclamar esa libertad. Mira a Pablo y Silas, quienes, mientras estaban encadenados en prisión, cantaron alabanzas, y un terremoto abrió las puertas de la cárcel. Hechos 16:25-26. Su fe liberó no solo sus cadenas, sino también al carcelero y su familia. ¿Estás usando tu libertad para liberar a otros, o estás guardando este regalo para ti mismo? ¿Estás orando, proclamando y actuando para romper cadenas en el nombre de Jesús? Eres un liberador, Abril, y tu propósito es traer la libertad de Cristo a un mundo esclavizado. La Escritura nos asegura, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Mayo. Si naciste en mayo, eres uno de los elegidos para crecer y dar fruto. Mayo es el mes de las flores, cuando la naturaleza florece en belleza después del invierno y está conectado con el crecimiento espiritual. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Juan 15:5. Así como las flores florecen para reflejar la gloria de su Creador, tú fuiste escogido para crecer en tu fe y dar fruto para el reino de Dios. Imagina un jardín lleno de flores vibrantes, rosas rojas, lirios blancos, girasoles dorados, cada una mostrando la belleza de la creación. Ese eres tú, Mayo. Tu propósito es ser un sembrador de belleza espiritual, mostrando el amor, la bondad, la paciencia y la paz de Cristo a todos los que te rodean. Piensa en las veces que has dado fruto espiritual, cuando mostraste amor a un enemigo, cuando serviste a alguien en necesidad, o cuando compartiste tu fe con valentía. Ese es tu fruto, el resultado de permanecer en Cristo. Pero dar fruto requiere permanecer conectados a la vid. Jesús dijo, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Juan 15:4. Eso significa pasar tiempo en oración, en la palabra y en comunión con Dios. Mira a Ruth, una extranjera que permaneció fiel a Noemí y a su Dios, y se convirtió en parte del linaje de Jesús. Ruth 4:17. Su vida dio fruto porque permaneció en el plan de Dios. ¿Estás permaneciendo en Cristo para dar fruto? ¿O estás desconectado, seco y sin vida? ¿Estás mostrando la belleza de Cristo en tus acciones, palabras y actitudes? Eres un elegido para florecer, Mayo, y tu propósito es glorificar a Dios con el fruto de tu vida. La Escritura nos exhorta, que den fruto en toda buena obra, y que crezcan en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Junio. Los nacidos en junio son elegidos para ser obreros de la cosecha. Junio es el mes de la cosecha, cuando los campos están listos para ser recogidos. Y Jesús dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Mateo 9:37. Tú fuiste escogido para trabajar en la mies de Dios, llevando el Evangelio a aquellos que aún no conocen a Cristo. Imagina un campo dorado bajo un sol brillante, las espigas maduras inclinándose al viento, y tú, con una hoz en la mano,
trabajando para el reino. Esa es tu vocación, Junio. Tu propósito es ser un misionero, ya sea en tu vecindario, tu lugar de trabajo o las naciones del mundo. Piensa en las veces que has compartido el amor de Cristo, cuando hablaste de Jesús a un compañero, oraste por un amigo perdido o apoyaste una obra misionera con tus recursos. Ese es tu propósito en acción. La cosecha de almas es urgente. Millones aún no han escuchado el Evangelio y Jesús nos llama a actuar. Mira a los discípulos, quienes después de Pentecostés salieron al mundo y convirtieron a miles. El número de los discípulos aumentaba grandemente. Hechos 6:7. Ellos fueron obreros fieles, y tú estás llamado a seguir su ejemplo. Pero ser un obrero requiere sacrificio, dejar la comodidad, enfrentar el rechazo y perseverar en la obra. ¿Estás trabajando en la cosecha de Dios o estás esperando a que otros lo hagan? ¿Estás sembrando semillas de fe, orando por los perdidos y proclamando el Evangelio? Eres un obrero elegido, Junio, y el mundo espera tu testimonio. La Escritura nos exhorta: pidan pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mateo 9:38. Julio. Si eres de Julio, eres uno de los elegidos para llevar el fuego del Espíritu. Julio es un mes de calor y luz, y está conectado con el fuego del Espíritu Santo que descendió en Pentecostés. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. Así como el Espíritu llenó a los discípulos con poder, tú fuiste escogido para vivir con la pasión y el poder del Espíritu Santo. Imagina una llama ardiente que no se consume, como la zarza que vio Moisés, iluminando y calentando todo a su alrededor. Ese es el fuego que llevas, Julio. Tu propósito es encender corazones con el amor de Cristo, predicando el Evangelio con audacia y viviendo con una fe que contagia. Piensa en las veces que has sentido el fuego de Dios en tu corazón, cuando oraste con fervor, cuando sentiste un impulso de compartir tu fe, o cuando inspiraste a otros a buscar a Jesús. Ese es tu don. En Pentecostés, el fuego del Espíritu transformó a los discípulos. Pedro, que una vez negó a Jesús, predicó con tal poder que 3.000 se convirtieron. Hechos 2:41. El Espíritu puede hacer lo mismo contigo, pero el fuego necesita combustible. La oración, la palabra y la obediencia lo mantienen vivo. Si apagas el Espíritu con pecado o apatía, tu llama se debilitará. ¿Estás dejando que el fuego del Espíritu arda en ti? ¿O lo estás apagando con el miedo o la indiferencia? ¿Estás encendiendo la fe de otros con tu pasión por Cristo? Eres un portador del fuego de Dios, Julio, y tu propósito es avivar la Iglesia y el mundo con el poder del Espíritu. La Escritura nos asegura: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Hechos 1:8. Agosto. Los nacidos en agosto son elegidos para ser valientes. Agosto es el mes de los leones, por el signo zodiacal Leo. Pero en la Biblia, el león simboliza el coraje, como vemos en la historia de Daniel. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño. Daniel 6:22. Tú fuiste escogido para enfrentar las pruebas con valentía, confiando en la protección de Dios. Imagina a Daniel de pie en el foso, rodeado de leones rugientes, con el aire lleno de tensión, pero su rostro refleja una paz sobrenatural. Ese es el coraje que encarnas, Agosto. Tu propósito es ser un testimonio de fe inquebrantable, mostrando al mundo que Dios es más grande que cualquier peligro. Piensa en tus propios fosos de leones, temores, críticas, persecución o desafíos que parecen imposibles. Quizás has enfrentado rechazo por tu fe o has tenido que tomar decisiones valientes que el mundo no entendió. En esos momentos, Dios está contigo, cerrando la boca de los leones. Mira a David, quien enfrentó a Goliat con una simple onda, diciendo: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. 1 Samuel 17:45. David venció porque confió en Dios,
Y tú estás llamado a hacer lo mismo. ¿Estás enfrentando tus pruebas con valentía o estás retrocediendo ante el rugido del enemigo? Estás mostrando a otros que la fe puede superar cualquier gigante. Eres un elegido para mostrar el coraje de la fe. Agosto. La Escritura nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Septiembre. Si naciste en septiembre, eres uno de los elegidos para la obediencia. Septiembre es el mes de la vendimia, cuando los frutos del trabajo son recogidos, y está conectado con la obediencia a Dios. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Tú fuiste escogido para caminar en los caminos de Dios, siendo un ejemplo de fidelidad en un mundo que celebra la rebeldía. Imagina un viñedo lleno de uvas maduras, cada fruto resultado de un cuidado obediente bajo el sol. Esa es la cosecha de tu obediencia. Septiembre. Tu propósito es vivir una vida que honre a Dios, obedeciendo sus mandatos incluso cuando el mundo te tienta a desobedecer. Piensa en las veces que has elegido el camino de Dios sobre el camino fácil, cuando dijiste no a una tentación, cuando amaste a tu prójimo aunque no lo merecía, o cuando seguiste la voz de Dios aunque otros no entendieron. Ese es tu don. La obediencia trae bendición. Mira a Abraham, quien obedeció a Dios al dejar su tierra, y Dios le prometió: bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12:3. Su obediencia lo convirtió en padre de naciones. Pero la obediencia a veces requiere sacrificio, dejar el orgullo, renunciar a deseos egoístas o soportar burlas. ¿Estás obedeciendo a Dios con todo tu corazón o estás siguiendo tus propios caminos? ¿Estás mostrando a otros la bendición de caminar en obediencia? Eres un elegido para vivir una vida de fidelidad. Septiembre. La Escritura nos exhorta: obedezcan mis preceptos y vivirán. Guarden mi enseñanza como la niña de sus ojos. Proverbios 7:2. Octubre. Los nacidos en octubre son elegidos para ser transformadores. Octubre es un mes de cambio, cuando las hojas caen y el mundo se transforma en un espectáculo de colores, y está conectado con la transformación espiritual, como la de Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Tú fuiste escogido para transformar vidas con el poder de Cristo, siendo un agente de cambio en un mundo que necesita desesperadamente a Jesús. Imagina un árbol en otoño, sus hojas pasando del verde al dorado, al rojo, al naranja, reflejando la gloria del cambio. Esa es la transformación que traes. Octubre. Tu propósito es llevar a otros a Cristo, mostrando cómo Él puede cambiar corazones, restaurar vidas y traer esperanza. Piensa en las veces que has impactado a alguien con tu testimonio. Cuando ayudaste a un amigo a encontrar a Jesús, cuando oraste por alguien que estaba perdido, o cuando tu vida misma fue un ejemplo de cambio. Ese es tu llamado. Pablo, antes Saulo, era un perseguidor de cristianos, pero un encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo transformó en el apóstol que llevó el Evangelio a los gentiles. Hechos 9:15. Tu vida puede tener el mismo impacto, pero la transformación comienza contigo. Debes dejar que Cristo renueve tu mente, tus actitudes y tus acciones. ¿Estás permitiendo que Cristo te transforme o te estás aferrando a tu vieja naturaleza? ¿Estás siendo un agente de cambio para otros o estás conforme con el mundo? Eres un elegido para transformar vidas con el Evangelio. Octubre. La Escritura nos asegura: serán transformados por la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Noviembre. Si eres de noviembre, eres uno de los elegidos para la alabanza. Noviembre es el mes de la gratitud, cuando muchas culturas dan gracias por las bendiciones del año, y está conectado con la alabanza a Dios. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Salmos 136:1. Tú fuiste escogido para ser un adorador,
glorificando a Dios con tu vida, tus palabras y tu corazón. Imagina un coro de ángeles cantando alabanzas al Creador, sus voces resonando en los cielos mientras el trono de Dios brilla con gloria. Esa es la adoración que diriges, noviembre. Tu propósito es vivir en gratitud, alabando a Dios en todo momento, incluso en las pruebas más oscuras. Piensa en las veces que has dado gracias a Dios en medio de la tormenta, cuando cantaste himnos en la dificultad, cuando diste gracias por las pequeñas bendiciones, o cuando animaste a otros a adorar en tiempos de dolor. Ese es tu don. La alabanza tiene poder. Mira a Pablo y Silas, quienes mientras estaban encarcelados, oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16:25. Y un terremoto abrió las puertas de la prisión. Tu alabanza puede mover montañas, romper cadenas y traer la presencia de Dios. Pero la alabanza no siempre es fácil. Cuando enfrentas pérdida, dolor o incertidumbre, es tentador quejarte en lugar de alabar. ¿Estás alabando a Dios con todo tu ser, incluso en los días oscuros? ¿O te estás enfocando en lo negativo? ¿Estás guiando a otros a la presencia de Dios con tu adoración? Eres un elegido para llenar el mundo con la alabanza de Dios. Noviembre. La Escritura nos anima. Alaben al Señor, porque Él es bueno. Canten alabanzas a su nombre, porque Él es digno de amor. Salmos 135, 3. Diciembre. Los nacidos en diciembre son elegidos para ser mensajeros de esperanza. Diciembre es el mes de la Navidad, cuando celebramos el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Tú fuiste escogido para anunciar la esperanza de Cristo al mundo, llevando su luz a los que están en tinieblas. Imagina a los ángeles apareciendo a los pastores en la noche, declarando: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su favor. Lucas 2:14. Ese es el mensaje que proclamas. Diciembre. Tu propósito es ser un heraldo del Evangelio, compartiendo la buena noticia de salvación con todos los que te rodean. Piensa en las veces que has hablado de Jesús en Navidad, cuando compartiste su amor con un extraño, diste esperanza a alguien que la necesitaba, o recordaste a otros el verdadero significado de la temporada. Ese es tu llamado. La Navidad no es solo sobre regalos o luces, es sobre la esperanza que Jesús trajo al mundo. En un mundo lleno de desesperanza, guerras, dolor, división, tu voz es más necesaria que nunca. Mira a los magos, quienes viajaron desde lejos para adorar al Rey recién nacido. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Mateo 2:2. Ellos anunciaron su llegada, y tú estás llamado a anunciar su regreso. ¿Estás proclamando la esperanza de Cristo o estás guardando este mensaje para ti? ¿Estás siendo una voz de gozo y paz en un mundo roto? Eres un mensajero elegido, diciembre, y el mundo espera tu voz. La Escritura nos asegura: la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Tu mes de nacimiento no es una coincidencia, es una señal de que eres uno de los elegidos por Dios. La Escritura nos recuerda: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Juan 15:16. Reflexiona sobre el propósito de tu mes. ¿Eres un portador de luz como enero, un guerrero de paciencia como febrero, un vencedor como marzo, un liberador como abril, un sembrador de fruto como mayo, un obrero como junio, un portador de fuego como julio, un valiente como agosto, un ejemplo de obediencia como septiembre, un transformador como octubre, un adorador como noviembre, o un mensajero de esperanza como diciembre? Dios te creó para un plan eterno, y tu cumpleaños es un recordatorio de esa misión. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.
Jeremías 29:11. Pero ser un elegido no significa una vida fácil. Los propósitos de Dios a menudo vienen con desafíos. Ser un portador de luz puede significar brillar en la oscuridad del rechazo. Ser un guerrero de paciencia puede significar esperar años por una promesa. Ser un liberador puede significar enfrentar oposición espiritual. Sin embargo, Dios promete estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Mira a los profetas y apóstoles. Jeremías enfrentó persecución, pero Dios lo sostuvo. Pablo sufrió naufragios y prisiones, pero llevó el Evangelio a las naciones. Ellos vivieron sus propósitos porque confiaron en el Dios que los llamó. Tú también estás llamado a vivir tu propósito con valentía. No ignores el llamado que Dios ha puesto en tu mes de nacimiento. Vive como un elegido. Ama con audacia. Sirve con humildad. Y comparte el Evangelio con pasión. El mundo está esperando el impacto que solo tú puedes hacer. Piensa en el mundo de hoy. Guerras, divisiones, desesperanza. Las señales del regreso de Cristo están por todas partes. Habrá guerras y rumores de guerras, y el Evangelio será predicado en todo el mundo. Mateo 24:6, 14. Jesús está cerca, y Él te ha elegido para ser parte de su plan final. No dejes que tu propósito se pierda en la distracción o el miedo. Si eres un portador de luz, ilumina a los perdidos. Si eres un obrero, trabaja en la cosecha. Si eres un adorador, llena la tierra con alabanza. Si eres un mensajero, proclama la esperanza de Cristo. Tu vida puede cambiar generaciones, como lo hicieron los elegidos de la Biblia: Abraham, Moisés, Ruth, David, María, Pablo. Ellos vivieron sus propósitos, y ahora es tu turno. Comparte este mensaje con alguien que necesita descubrir su propósito, y juntos, caminemos como los elegidos que Dios ha llamado para su gloria. Si este mensaje te inspiró y te hizo sentir el propósito de Dios en tu vida, suscríbete a Dios, la palabra bíblica, activa la campanita para no perderte ningún video, y comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la verdad. Tu propósito comienza hoy, elegido de Dios.